Podría usar maquillaje y resaltaría un poco, pero Tardes para todos. Doctor Denis me está escuchando en este momento. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con esta nueva charla de nuestras charlas de fundadores. El día de hoy nos acompaña el doctor Rodolfo Denis. El doctor Rodolfo Denis es médico egresado de la Universidad Javeriana, especialista en medicina interna y neumología del Hospital Universitario San Ignacio de la Universidad Javeriana, y máster en epidemiología clínica de la Universidad de Pensilvania. El doctor Denis es director médico de la Fundación Cardio Infantil y es profesor de medicina de la Universidad del Rosario. Em, el doctor Denis fue profesor también de medicina de la Universidad Javeriana, y director del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística entre el 1996 y 1999 en la facultad. Eh, en la sesión de hoy, el doctor nos está acompañando con la sesión, con su charla titulada Toma de decisiones clínicas, evidencia e inteligencia artificial de Yahoo. Muchísimas gracias, doctor Denis, por aceptar esta invitación y acompañarnos a esta celebración de los 40 años del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Estamos muy orgullosos de que nos acompañe el día de hoy y bueno, lo dejo para que nos cuente. Muchas gracias. No, de verdad, muchas gracias al departamento, a la doctora Marianely Rodríguez por su gentil invitación a estar con ustedes esta noche y claramente felicitar al departamento por sus 40 años, de los cuales pues también me siento tremendamente orgulloso. Voy a tratar de compartir pantalla. Espero que no me envaine aquí yo. ¿Se está viendo la presentación? Sí, sí, señor. Creo que allí le puede dar perfecto. Ya lo estamos viendo como proyección. Perfecto. Vale, Bueno, muchas. realmente este es un tema que me ha apasionado en los últimos 2 años, desde que la Universidad de Antioquia me invitó hace 2 años a hablar de este tipo de cuestiones. Le he seguido haciendo seguimiento al asunto y pues la de hoy la he denominado como está el título aquí. Y
como siempre, a la edad de uno, uno empieza por recordar cómo era el asunto de la toma de decisiones clínicas cuando uno empezó a estudiar medicina. Realmente yo entré a medicina por allá en el 76 y este era cómo se tomaban las decisiones clínicas en esos momentos. Realmente había mucho de series de caso, eh, reportes de caso como insumo de las decisiones, mucho de patofisiología, eh, muchísimo de experiencia y un paternalismo pues de verdad salido de tono. Pero eh, realmente uno trataba como de pegarse a gurús o a médicos respetados en una práctica que era muy anecdótica, con muchos atajos heurísticos, reglas prácticas. Cuando oiga el galope de caballos, no piense en cebras, muchas reglas de bolsillo. Y realmente uno estaba atrás, era del Gestalt o del reconocimiento de patrones o experiencias de grandes profesores, de médicos respetados en su síntesis, juicio y raciocinio. Y así era que se tomaban las decisiones, pero esto era una teología terapéutica y el nombre no es mío. Era una práctica médica hospital específica. Yo me entrené en San Ignacio, pero cuando yo rotaba en la Samaritana, allá había otros médicos muy respetados, me acuerdo de los doctores de Subiría, donde mucho de lo que yo, bueno, no mucho, varias cosas de las que yo daba por sentado como evidencia en San Ignacio, allá no le paraban bolas. O cuando uno iba a la Nacional donde Agustín Castillo se reían de algunas cosas que hacíamos en neumología, etcétera. Entonces era una práctica médica muy específica del hospital donde uno estaba. Prácticamente uno aprendía siguiendo a una persona iluminada y pues uno pues trataba de entender el raciocinio de estas personas, las personas le daban a uno lo que ellas querían darle. En mi caso y en el de la doctora Mary Bermúdez, que está aquí con nosotros, fue el doctor Darío Maldonado, que ustedes ven ahí con algunos de sus egresados, tanto de enfermería como de medicina. Eh, y bueno, tuve la facultad de estar ahí con él, pero claramente yo sabía que si yo me iba para otro hospital, algunas de las cosas que me habían enseñado ahí, basadas en experiencia, no eran muy ciertas. Y era muy propenso a a sesgos cognitivos. Y supimos más adelante que cuestiones como estas que estaban aquí basadas en razonamiento médico, en sendos principios fisiopatológicos, no eran sino buenas intenciones que realmente en el fondo era medicina peligrosa. Esto cambió claramente hacia finales de los 70, basado en unos artículos seminales eh, que escribió Alvin Feinstein en la Universidad de Yale, en New Haven, y publicados en Annals of Internal Medicine, que él lo llamó Metodología Científica en Medicina Clínica. Esto cambió dramáticamente la práctica de la medicina. Era de verdad una persona muy importante, Alvin Feinstein, pero también como medio sardónico, medio difícil. Ustedes lo pueden ver ahí por su sonrisita. Se veía que no era una persona fácil. Me recordaba a Arturo Morillo en sus buenos momentos y era una persona que podía dar comentarios como este. Yo no soy un epidemiólogo. Epidemiólogos son gente que anda por ahí reuniendo estadísticas inútiles sobre la prevalencia y la incidencia de sífilis en Tasmania. Yo no hago eso. Yo soy un epidemiólogo clínico. Me imagino que no era muy popular con sus colegas de salud pública, pero esta persona y después otros visionarios con él cambiaron la práctica de la medicina. Vino, como ustedes saben, la medicina basada en la evidencia, con Gordon Guyatt como el principal y el movedor más instrumental ahí. Primero como una manera de educar.
y con un énfasis muy grande en la importancia de la literatura científica. Él lo propuso basado en lo que Alvin Feinstein hizo de llamarlo medicina científica, pero pues la reacción de sus colegas no fue la mejor, de pensar que ellos no estaban haciendo medicina científica, entonces cambió el nombre por medicina basada en la evidencia, donde claramente si uno no sabe mucho de epidemiología clínica, pues esa práctica de medicina basada en la evidencia pues no podrá ser 100% útil. Y bueno, esto se volvió un hito. Ahí está medicina basada en la evidencia, donde para muchos fue inclusive más importante que las imágenes médicas del siglo XX, que los computadores, que la terapia de rehidratación oral, en fin. Eh, Muy bien. Que esto fue un cambio de paradigma, claramente lo fue. La medicina se dividió en antes o después de esto. Eh, la estadística se desarrolló. Los modelos estadísticos para predicción empezaron a ser el nombre del juego para la predicción de muchas cuestiones. Aquí, por ejemplo, diabetes, donde clínicos, epidemiólogos, estadísticos basados en grandes cohortes muy sofisticadas, muy limpias, muy bien validadas y con base en toda una serie de variables predictivas y explicatorias, podían mejorar la predicción que nosotros jamás hicimos con nuestros modelos de Gestalt y los atajos heurísticos que teníamos. Lo bueno era que esto pues se podía pasar por juicio de expertos. Las conclusiones eran o son reproducibles, auditables, verificables, pero pues no pueden ir más allá de la información basada en grandes cohortes o en experimentos clínicos por la manera como son recogidas estas bases de datos. Pero las decisiones clínicas desde los 90 pues se hacen así ahora. Claramente, medicina basada en la evidencia significa tener en cuenta las expectativas del paciente, una clinimetría muy juiciosa de exámenes diagnósticos, jerarquía de la evidencia, en mucha experiencia todavía. Esto lleva a síntesis de mejor evidencia, recomendaciones calificadas, guías de práctica. Y bueno, y ahora esto se volvió eh, una manera de armonizar entre hospitales. Es una práctica clínica que hace comparables las instituciones y variedad inexplicada hasta que no se demuestre lo contrario entre instituciones es percibida como indeseada y es la base hoy en día de lo que es control de calidad y las acreditaciones nacionales e internacionales que los hospitales tienen. Claramente entonces se volvió esto, en Dios confiamos, todos los demás deben mostrar evidencia. ¿En dónde estamos hoy? Pues medicina basada en la evidencia es el estándar aceptado hoy en día para guiar la práctica médica, punto. Otras aplicaciones de la medicina basada en la evidencia no me voy a detener en ellas, las hay pues obviamente para la guía de práctica clínica, enseñanza de la medicina, síntesis de la evidencia, mucho sobre cómo llevar a la práctica clínica estas maneras de hacer las cosas y que estén al lado de la cama del paciente. Y bueno, después de 30 años, los revolucionarios de hace 30 y pico, 40 años, ahora somos más bien somos los puntillosos del establecimiento. Ya no somos los chicos nuevos en la cuadra y somos los encargados ahora de mantener el método y el sesgo cuantitativo en la toma de decisiones, con el peligro de evolucionar hacia un reduccionismo y positivismo en la práctica clínica, ¿o qué no? Pero pues en este momento estamos y es la manera como hacemos las cosas. Pero bueno, esto sabíamos que no iba a durar mucho, pero duró 30 años. Sabemos hoy en día que hay múltiple evidencia adicional basado en lo que ustedes quieran, exámenes genéticos, en todas las ómicas que quieran, no solamente en experimentos clínicos y estudios observacionales, lo hay de historias clínicas electrónicas, literatura médica gris, que con inteligencia artificial y procesos estadísticos innovadores
La promesa de hoy en día es que esto debe llevar a una desviación, ahí sí, apropiada de las recomendaciones terapéuticas basadas en promedios, que es lo que aprendimos nosotros a evaluar de los resultados de los experimentos clínicos y de los resultados de síntesis de la mejor evidencia. Claramente siempre nos dijeron, bueno, es que no hay pacientes promedios. Sí, pero esta es la mejor forma de tener la evidencia que tenemos hoy en día. Pero esto sabemos que ha cambiado. Hoy en día cada vez más nos estamos basando en medicina de precisión. Para mí es medicina exacta, más que precision medicine, es accurate medicine, pero bueno, el nombre que cogió fue el de medicina de precisión. Nombres como medicina altamente estratificada o de fenotipificación profunda o de ya en tratamientos como los de cáncer, terapia altamente enfocada, pues no pegaron de nombre. Pero esto es lo que es. Lo que se ve hoy en día es que no solamente esta pirámide que enseñamos debe ser únicamente lo que se debe incorporar a la práctica clínica, sino todo lo que ustedes saben, que con inteligencia artificial de forma multimodal se puede hacer en la toma de decisiones de hoy en día. El reto es esto y eso pues es la nueva generación de medicina basada en la evidencia y es el reto berraco que tenemos de cómo incorporar todo lo que está ahí a nuestra toma de decisiones con medicina basada en la evidencia. Lo que ustedes pueden ver aquí es claro. Eh, Todas las cuestiones adicionalmente a la evidencia que recogemos para experimentos clínicos y cohortes, toda esa big data se puede hoy en día articular, conglomerar y ser utilizada para tipificar más profundamente a los pacientes y llevar a terapias más enfocadas con este nuevo rol de la medicina de precisión, que hoy en día es una realidad en cáncer. Pero pues van a venir otras maneras de hacerlo. Entonces, nuestros pronósticos hoy en día y lo que estamos viviendo con los modelos basados en IA es que no solamente se tienen en cuenta estas cuestiones basadas en experimentos clínicos y en datos observacionales, series de casos, reportes de casos, casos y controles, sino una cuestión totalmente multimodal de billones de parámetros que por un modelo de caja negra, por inteligencia artificial, termina en una predicción individual. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que puede manejar muchas maneras de información y se puede automatizar a través de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, en fin. Pero sigue siendo un proceso opaco. Podrá ser un proceso opaco, pero es lo que va a ser y ya está haciendo. Medicina basada en la evidencia trató de reaccionar a eso, claramente creo que lo sabemos, tratando de tener en cuenta más la heterogeneidad derivada de experimentos clínicos o de grandes bases de datos observacionales, pero nunca llegó realmente a nivel del paciente con las propuestas que hizo en su momento. Pero esto es del 2019, creo, donde el mismo Annals de Medicina Interna decía, el futuro empezó ya. Eh, Medicina de precisión para clínicos. O este otro artículo de Cell, donde pues la medicina de precisión en el 2030, estamos a unos cuantos años, va a transformar el cuidado de la salud, lo está transformando. En fin, esto llevó, y lo sabemos, a un roce entre lo que llamamos precision medicine en vez de evidence-based medicine, a roces entre
efectos de tratamiento individualizados con estas maneras como se pueden hacer las cosas hoy en día versus efectos de tratamiento promediados, que es lo que sacamos de experimentos clínicos y estudios observacionales para nutrir nuestra toma de decisiones. Y bueno, en cáncer, donde sabemos que están mucho más adelantados en cuanto a a la toma de decisiones para terapias, bueno, es la medicina basada en la evidencia y la medicina de precisión irreconciliables o más bien inseparables. Claramente esto se ha ido decantando. La misma medicina basada en la evidencia está teniendo en cuenta la inteligencia artificial para facilitar varias cosas, para hacer síntesis de la mejor evidencia vivientes, pero no es suficiente, no es suficiente, no ha sido rápido, ha sido más bien lento estos diseños metodológicos y la promesa de valor que era que todas estas cosas, Big Data, el Internet de las cosas, todos los datos derivados de historias clínicas electrónicas, iba a llevar o debe llevar a un matrimonio entre la medicina basada en la evidencia y la inteligencia artificial para promover, y que creo que es el futuro todavía, una medicina basada en la evidencia soportada por inteligencia artificial y que esto pase pues a la práctica clínica. La cuestión es que ha avanzado lentamente. Esto sigue como todavía en el papel, pero ya la IA está por todo lado. ChatGPT me hubiera podido hacer esta presentación. Está en todo lado. Desafortunadamente, ya la inteligencia artificial está permitiendo un manejo más rápido de la complejidad clínica, mediciones más robustas, diagnósticos más rápidos, procesos y flujo de trabajo en clínica más eficientes, pronósticos más exactos, en fin. Y si pensábamos que esto iba a dar tiempo, pues no lo va a dar. Realmente, el año pasado, no este año, ni el año entrante, el año pasado, ya hubo una inflexión en la manera como la inteligencia artificial llegó a la práctica clínica. Fue en el 2025 el año donde esto se popularizó. Entonces, yo había leído este libro de Eric Topol, que es un cardiólogo visionario que lo hizo en el 2019, una versión muy romántica y edulcorada de lo que iba a ser la inteligencia artificial en la práctica clínica. Y había una parte que me encantó en el 2019. Hoy en día, pues claramente ha sido muy romántico eso, ya no. Pero él decía, imaginen a un médico que pueda tener toda la información necesaria en 2 minutos y entonces pasar los otros 13 minutos del encuentro médico-paciente hablando con el paciente. Exactamente lo opuesto a lo que pasa hoy en día. Esta era su visión edulcorada y romántica de lo que iba a ser el impacto de la inteligencia artificial en la práctica clínica. Bueno, esto lo montó a su post en LinkedIn hace 2 meses. Me ha tocado revisar una paradoja donde la medicina, la inteligencia artificial de imágenes médicas, donde ha habido gran evidencia extensa sobre la promesa de valor que puede dar, no se está implementando. Los desarrollos que han habido en mamografía, escáner de tórax, imágenes retinianas, colonoscopia, que han sido extensamente estudiados, no han permeado a la práctica clínica. ¿Qué es lo que ha permeado? Que millones de personas, incluyendo una proporción sustancial de médicos, están usando chatbots para soporte a las decisiones médicas. Y sorprendido dice que acordémonos que hacer diagnósticos o proveer planes de tratamiento necesitan prueba de que estos grandes modelos de lenguaje pueden mejorar
la precisión de los diagnósticos y mejores desenlaces. Bueno, en mi cinismo yo sí lo hubiera podido decir que esa versión edulcorada de lo que iba a hacer esto en clínica no se iba a dar. En mi cinismo yo pensé que esto era exactamente lo que está promoviendo el New England Journal AI, que es inteligencia artificial en la toma de decisiones clínicas médicas, es el futuro. Yo se lo hubiera dicho. eh, y simplemente rememorando a Willie Sutton, a Billy Sutton, que fue un ladrón de bancos en Inglaterra en los 60s. Robaba bancos, a veces lo cogían, lo metían en la cárcel, lo soltaban, volvía a robar bancos. Después de un rato le preguntaron, oye, ¿por qué robas bancos? Entonces dijo, hombre, porque es que ahí es donde está la plata. Entonces yo sí lo hubiera dicho a Eric Topol, que el cuento de la inteligencia artificial a donde se iba a enfocar por su popularidad, porque somos los que ordenamos el gasto, los que gerenciamos el gasto, iba a estar en las decisiones clínicas. No en si se puede apoyar una lectura de una radiografía o de una mamografía con inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué estamos hoy en día? Estos modelos de lenguaje grandes en modelos de frontera con sus agentes de inteligencia artificial que hacen trabajos rutinarios en la toma de decisiones clínicas, bueno, son estos modelos más avanzados en el límite del conocimiento actual, como GPT-5, DeepMind con Gemini, Anthropic con Cloud, en fin, todos estos son cuestiones de verdad inteligentes. Los distingue la escala enorme, billones de parámetros, lo multimodales que pueden hacer, pueden bajar y tener en cuenta imágenes, historias clínicas, lo que uno quiere. Pueden responder sobre muchos temas, pueden hacer razonamiento avanzado, en fin, pueden hacer unas cuestiones que van a tener un impacto social y económico inconmensurable. Sabemos que los especializan en dominios críticos, como por ejemplo salud, los entrenan y los afinan para salud, con literatura, con textos, con historias clínicas electrónicas, con casos reales, con terminología médica. En tiempo real consultan guías actualizadas, farmacología, protocolos, en fin. Añaden ciertas restricciones de regla y límites de seguridad y una vaina que llaman el human in the loop, que son médicos, califican, corrigen y alinean con lo deseado de medicina basada en evidencia, soportada por inteligencia artificial. Estos modelos hoy en día y algunos derivados específicamente para salud pueden hoy en día generar diagnósticos diferenciales, resumir historias clínicas complejas, detectar banderas rojas en la práctica clínica de quien necesita irse para cuidado intensivo, sugerir estudios permanentes, aponar triage, todo lo que ustedes quieran, ayudar con las prescripciones. Y pronto van a reemplazar al médico que ni entiende ni usa la IA. Bueno, eso hasta de pronto, ¿no? Pero ¿y luego qué a 10 años? ¿A quién más va a reemplazar? En fin, entonces lo que se viene con IA, pero que no ha llegado de una forma ordenada y no sé si va a llegar de una forma ordenada, era algo como esto, donde las expectativas del paciente que ya vienen permeadas por inteligencia artificial, ahora los pacientes no lleguen, doctor, es que busqué en internet. No, a mí me llegan pacientes que no me dicen, doctor, es que busqué en Google. No, ya vienen con esto discutido a fondo en bots, ChatGPT, clinimetría de exámenes diagnósticos cada vez más permeadas por inteligencia artificial, la jerarquía de la evidencia, como lo vimos antes, basada en inteligencia artificial y alguito de experiencia. No va a ser mucha probablemente, porque el paciente le va a preguntar a uno, doctor, su experiencia, ¿cómo se compara con estos billones de parámetros que estos modelos tienen? Creo que va a ser poco eso en el futuro. En todo caso, pues sí, va a llevar a una síntesis de la mejor evidencia, recomendaciones calificadas, guías de práctica clínica y
Dios mediante una medicina basada en la evidencia, soportada por IA, basada en valores y desenlaces individuales de los pacientes, donde todo el mundo está diciendo que va a haber una triada paciente-médico-IA, donde las decisiones van a ser compartidas, no informadas por IA. Entonces, si es medicina de precisión e individualizada, esta práctica clínica comparable entre instituciones, ¿en qué queda? Y la variabilidad inexplicada entre instituciones que es percibida como indeseada, pues de pronto ya no lo va a ser, porque va a ser de mucha precisión. Esta visión es un cambio de paradigma, claramente lo es nuevamente. Yo creo que eso todos lo entendemos. Pero tiene un riesgo real, tangible, que el médico y la enfermera de líderes van a pasar y pueden pasar a ejecutores sin autonomía. Como creemos que debían ser las cosas, que es insights generados y decisiones generadas por los médicos y compartidas con enfermeras, servicios de rehabilitación, nutrición, lo que ustedes quieran, sobre el paciente, tiene el gran riesgo de ser predicciones generadas por Machine Learning, donde se le informa al médico, a la enfermera, a nutrición y a rehabilitación o a lo que ustedes quieran de servicios para una atención realmente centrada en el paciente, donde el paciente no es más, perdón, donde el médico no es más sino un eslabón en la cadena. Bueno, esto llevó a Llama en abril de este año a poner cuestiones como esta, la pérdida del aura del médico en la edad de la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial no es el fin del médico, pero que le zumba cerca, le zumba cerca. Esto de Science en abril, bueno, sí, la IA puede razonar como un médico. ¿Y qué sigue ahora? Bueno, ¿qué sigue ahora? Pues yo me atrevería humildemente a decir que, igual que lo hicimos antes, en Dios confiamos. Todos los demás deben mostrar evidencia. Y como digo, yo creo que yo ya pasé por aquí. Creo que esto ya lo viví y por eso parte del título de la presentación. Yo no tengo ningún problema en que sea ahora la IA la que enseñe, la que tenga todo el bagaje de experiencia e información y literalmente en el celular y al lado de la cama del paciente toda la información que uno necesita. Realmente no tengo problema, pero ver para creer. Eh, y aquí tengo algunas cuestiones que creo que todavía no están resueltas sobre el rol de la medicina basada en la evidencia soportada por IA. Eh, pero que es un tsunami. Como comenté, el 2025 ya fue el año en que la IA entró a la clínica. La mitad de los médicos en Estados Unidos utilizan Open Evidence para tomar sus decisiones, y ni hablar de los pacientes. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que me llaman la atención todavía, que no están definidas, y empecemos por el elefante en el cuarto. Esta publicación eh, creo que es de IA, del New England Journal of Medicine, trae un escenario, obviamente muy superficial, pero dice, imagínese un médico, un paciente de 60 años que tiene dolor de espalda. El médico consulta a un sistema de inteligencia artificial y ese sistema le puede contestar, estando hecho y configurado para maximizar el revenue y el retorno a la inversión del hospital, recomiendo una resonancia magnética. Además sabemos que es un paso que genera income, pero que además quita de por medio de una vez toda una serie de condiciones raras, infrecuentes de dolor de espalda. En otro escenario, el sistema de IA que está ambientado para los pagadores del servicio
sugieren que mejor vaya a fisioterapia, que se mire a ver cómo evoluciona, a ver qué pasa, antes de soplarle esto. Claramente esto es el elefante en el cuarto, esto se llama conflicto de intereses y puede pasar con inteligencia artificial. Entonces, una de las cuestiones que hasta ahora no veo que estemos teniendo en cuenta es en el soporte a las decisiones clínicas. Diferentes partes del sistema de salud tienen prioridades para maximizar, incentivizar, tienen preferencias. En estos modelos, como les digo, de frontera, basados en modelos largos de lenguaje, ¿cómo se define el mejor cuidado? ¿Cómo se identifican, incorporan y se representan las prioridades, las preferencias y los valores? Las prioridades, las preferencias y los valores de quién y cómo debería ser y qué tan transparente debe ser esto. Por otro lado, muchos de estos herramientas en inteligencia artificial se evalúan en su rendimiento estadístico. Me imagino que Fabián y Martín Rondón están muy felices con esto para mirar su precisión diagnóstica, etcétera, pero fallan muchas veces en tener en cuenta realidades del sistema de salud en el cual van a ser utilizados. Eh, es parte de lo anterior, pero pues en general la respuesta correcta a una pregunta clínica de decisión de un paciente es correcta en todo contexto clínico, pero el contexto debe influir para que la respuesta sea útil. ¿Qué hago yo con que me digan que me toca darle a un paciente con cáncer una medicina de 40 millones de pesos mensuales si no está disponible en Colombia? Entonces, ¿cómo se adapta la medida y se alinea para diferentes países y clientes asuntos de costo-efectividad o de franca contención de costos en tratamientos y diagnósticos? Es decir, el contexto en que se brinda la salud y la recomendación que da la inteligencia artificial. En muchas de estas cuestiones ni siquiera, y esto es de Nature Medicine del 24, 56% de todo lo que está disponible de herramientas de inteligencia artificial ni siquiera tenían validación clínica. Obviamente, pues hay llamados para que haya una mejor transparencia en la manera como se hacen estos sistemas y estos modelos de frontera. Pero en fin, en su etapa de validación, ¿cómo se valida que el modelo cumple y se alinea con los estándares de valores, adaptación, contexto, desenlaces? ¿Quién en las compañías es el famoso human in the loop? ¿Y qué tan transparente toca que sea esto? Eh, Lo otro, sabemos que los sistemas de salud, el tsunami de esta inteligencia artificial hizo que no puedan dar abasto y solo gobiernan una ínfima fracción de todo lo que es la incorporación de la inteligencia artificial a la práctica clínica. ¿Qué rol tiene el sistema regulatorio nacional o INVIMA en la etapa de preimplementación clínica de estos sistemas en la práctica clínica y cómo debería ser? Eh, la ética, la ética de esto se va a desarrollar como se sugiere aquí un código de conducta en salud y medicina. Las preguntas son difíciles, son de ética médica. Los pacientes ya están llegando con resultados de IA al encuentro médico-paciente. Nuevamente, yo tengo algunos pacientes bien informados que ya vienen con esto. Y los médicos estamos usando esto. ¿Cómo se aproxima el médico al paciente? Se le pregunta cuál inteligencia artificial utilizó para llegar con sus preguntas o se le educa de cuáles son las mejores. Se le debe informar al paciente que el médico usó IA por transparencia y ética. ¿Cómo se asegura que el médico está usando responsablemente la IA? Como paciente, ¿qué le debo yo estar preguntando a mi médico sobre el uso de IA en mi cuidado? Bueno. Y lo peor, cuestiones como estas, el sesgo de automatización en la utilización de estos modelos para diagnóstico y tratamiento
este experimento clínico que creo que es de este año, del año pasado, ha publicado en abril del 26, cogieron médicos que tenían conocimiento de inteligencia artificial en la práctica clínica y los los aleatorizaron a dos grupos. A los unos las decisiones o las recomendaciones de IA eran falsas y el otro grupo, ambos ciegos, eran verdaderas. Ambos adoptaron lo que la inteligencia artificial decía, sin tener en cuenta las recomendaciones, cuáles eran. A eso le llaman sesgo de automatización. Bueno, si la inteligencia artificial ya dijo que esta vaina era así, pues ¿quién soy yo para decir que no? Entonces, esto es real. Esto, los médicos no es que critiquemos, sino que tendemos a adoptar lo que ya trae estos modelos, lo que es bien preocupante. Y unas preguntas que surgen de eso es, los hospitales y clínicas pueden estar ya implementando herramientas. ¿Qué y cómo debe preguntar y evaluar un hospital antes de la inversión? ¿Qué evidencia se pide de eficacia y eficiencia para el retorno a la inversión, para el ROI? ¿Cómo se integra la IA al flujo de las actividades? ¿Cómo se miden los efectos intencionados y los que no? Y por último, si se va a incorporar la IA en la toma de decisiones clínicas y se tendrá una triada que responda por eso, uno esperaría que eso impacte en mejores desenlaces. ¿De cuáles desenlaces se requeriría evidencia de eficacia y seguridad? ¿Y de cuál diseño de investigación o cuerpo de conocimiento estamos hablando para eso? Porque por ahora no lo he visto al respecto. En fin, entonces como conclusión, les traía pues que esta aplicación clínica de la IA, y esto se lo consulté a Open Evidence, ¿no? Por si acaso, ¿no? No iba a decir yo algo malo aquí. La aplicación clínica de la IA y las necesidades de la medicina de precisión traen consigo una revolución, un reto inmenso para el paradigma actual de la práctica clínica y del cuidado del paciente, nuestra medicina basada en la evidencia. Sabemos que esto va a trasladarse no solo de la apreciación y curaduría del conocimiento, la apreciación crítica, sino que se va a personalizar para su utilización inmediata al lado de la cama del paciente, que creo recordar de esto, como esto es parte de déjà vu. Yo me acuerdo que esto era lo que decíamos cuando prometíamos la práctica de la medicina basada en la evidencia al lado de la cama del paciente. Bueno, esto sí es al lado de la cama del paciente. ¿Y esto qué va a ser entonces? ¿Medicina aumentada o va a ser medicina sustituida por IA? Yo creo que el riesgo sigue todavía. Eh, Y el liderazgo, la preparación y el aprestamiento actual de la academia para este reto, creo que está resultando tardío e insuficiente. Y esto va a generar desafíos y riesgos por la adopción prematura. Pero nuevamente ya he vivido antes adopción prematura de tecnología en salud y sé que esto no se va a detener. Eh, entonces, pues, ¿qué va a resultar? Va a ser muy interesante. Bueno, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias al departamento por tenerme en cuenta y felicitar nuevamente al departamento en sus 40 años. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta presentación en un tema que sin duda que es muy actual para el departamento, pues no solamente por el quehacer del departamento como usuario y generador de evidencia para medicina basada en evidencia, sino también en nuestra labor como profesores en la Facultad de Medicina, pues en donde también se siente como la presión del uso de la inteligencia artificial y el entrenamiento pues a los estudiantes y a los residentes en estas tecnologías para su implementación. Quiero invitar a los asistentes que quieran formular sus preguntas o comentarios al doctor Denis. em, Pueden levantar la mano. Mientras tanto, em, yo quería preguntarle, doctor,
¿En qué sentido ve usted la necesidad, digamos, de fortalecer el entrenamiento para los estudiantes en la facultad? ¿Será que el entrenamiento está en aprender qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, qué es lo que está por dentro, pues, de estos mecanismos, o en ser más críticos en el uso de la inteligencia artificial? Nosotros digamos que se hace un esfuerzo grande en la facultad en fortalecer la lectura crítica de la evidencia, y uno pensaría que parte de eso podría ser esto, que hubiera como un uso crítico de lo que produce la inteligencia artificial. Pero yo no sé usted cómo lo vea, en dónde podría haber un reto allí más urgente en el entrenamiento, pues, del personal clínico. Sí, entiendo la pregunta y creo que de eso hay cada vez más literatura sobre lo que debe traer un pensum o una malla curricular hoy en día, sobre qué vale la pena eh, enseñar en nuestras facultades de medicina y qué no. Realmente no me fui a eso. Aquí en la presentación me fui directamente a lo que es la toma de decisiones clínicas. Entonces, pues no presenté nada de eso y realmente no soy la persona experta en mirar o en recomendar cómo tiene que cambiar una malla curricular para que los estudiantes aprendan a aprender. Creo que es mucho más necesario hoy en día que el conocimiento que ya está disponible, volver a replicarlo con memoria, y más bien irse hacia síntesis, juicio y raciocinio. Esto no es nuevo lo que estoy diciendo, pero si en algún momento era más urgente, creo que es hoy en día que la información eh, está disponible, pues ahí sí, en un celular. No era como nuestra época que decíamos que en la revista podíamos parar 10 minutos a consultar, ¿qué será? Consultar algunas de las bases de datos que teníamos, o de guías de práctica clínica. Pues hoy en día esto es mucho más ahí. Eh, entonces, ¿qué tanto y en qué momento de la carrera tiene que variar esto? No sé, pero eh, creo que va a ser una necesidad pronta, eh, igual que lo es lo que acabo de mencionar, en cómo tratar de racionalizar esto en la práctica clínica actual, donde esto ya está y ya llegó. No nos dio tiempo. No es la versión edulcorada y romántica de Eric Topol. Es una cosa que es un tsunami. Gracias, doctor. El doctor Lozano había levantado la mano. Bienvenido, doctor Lozano. Gracias, buenas noches o tardes a todos y gracias Rodolfo por la conferencia. Me queda a mí el gusto de que, no, y hablando del déjà vu, de quizás estamos ante un nuevo escenario de una adaptación o adopción no muy crítica de tecnología y que vamos a estar pronto en situaciones que ya hemos vivido en las que esto se impuso y nadie está dispuesto a evaluarlo de manera seria. Ejemplos clínicos que conocemos, el que más me viene a la mente en este momento es la adopción del monitoreo fetal en el parto, que jamás fue evaluado a través de ensayos serios y que ahora es imposible echar para atrás a pesar de la evidencia que existe que en algunos casos hace más daño que producir beneficio, por ejemplo, aumentando de manera considerable el número de partos que terminan en cesárea. Habrá lugar a hacer ensayos clínicos para mirar el impacto que esto tiene en desenlaces que sean realmente importantes, no utilizando escenarios simulados como los del experimento que mencionaste, sino realmente viendo si esto modifica de manera positiva los desenlaces clínicos o siendo pesimista ya nos dejó el tren. Bueno,
Claramente es un déjà vu, sí, pues creo que la gente de mi edad, yo soy un año mayor que tú, pues yo me acuerdo del Swan Gans, poníamos Swan Gans a todo el mundo, hasta que salió un berraco estudio que nos dijo que esa vaina no servía para nada más de lo que sí, en fin. Pero esto creo que también tú lo tienes en cuenta. Esto permea mucho más, esto es más insidioso, esto es mucho más al core de la práctica clínica y de cómo tomar decisiones. Pero es eso, se nos metió al rancho y qué hacer ahora, no sé. Le hice esa pregunta a Open Evidence. Eh, ¿Estamos tarde? Eh, la misma inteligencia artificial me dijo que no, que ellos pensaban que si algo, en algún momento alguien va a tener que hacer el estudio, por eso es que puse, es un experimento clínico, es un cuerpo de evidencia sobre esto mejora los desenlaces clínicos, los pacientes se sienten mejor atendidos, esto mejora la calidad de vida, es decir, los mismos desenlaces que conocemos, pero con y sin este apoyo o con diferentes grados de apoyo, pero es que es tan preocupante esto del sesgo de automatización. Si ya me lo dijo ChatGPT o OpenEvidence o Gemini o lo que ustedes quieran, esto tiene que ser verdad, ¿no? Es muy harto, pero sí, ojalá estemos todavía a tiempo con el tsunami, pero nos cogió mal preparados. Hubiéramos pensado que, como siempre, la academia iba a tener tiempo, pero no. La industria, las empresas, las necesidades, el fashion, sí, ya lo viví, como cuando llegó la resonancia y los tags, sí. Gracias, doctor. Juan Pablo. Doctor, yo tengo dos preguntas. ¿Considera que el uso de la inteligencia artificial en la clínica o en la práctica clínica se limita como tal a modelos de lenguaje de gran escala? Y la segunda es si es importante la transparencia en estos usos de modelos de lenguaje de gran escala. Claramente no son solo LLMs, son mucho más. Es estos que llaman modelos de frontera que incorporan, entre otras cosas, LLMs, pero son tremendamente más inteligentes que eso. Entonces, sí, está LLMs, pero son mucho más que esos hoy en día en esto de lo que pues, de lo poco que he aprendido que son los modelos, estos modelos de frontera multimodales, tremendamente agresivos y tremendamente ambiciosos que todavía ni siquiera la gente que los hace sabe qué impacto van a tener. Entonces, claramente no son solo LLMs, modelos largos de lenguaje, sino que son cuestiones más allá. Y por eso le llaman frontier models, eh, que pues si ya los otros difundieron, estos van a difundir todavía mucho más rápido. Para mí la transparencia es vital y por eso la puse ahí como parte de lo que toca que preguntemos cuál es el famoso human in the loop. ¿Quién es y qué parte de la empresa, a quién le responde? ¿Dónde meten las preferencias y los valores? ¿Y valores de quién? Obviamente deberían ser del paciente, ¿no es cierto? Pero pues ellos mismos están diciendo que dos modelos largos de lenguaje o estos modelos le pueden dar a uno dos maneras diferentes de manejar algo basado en quién los programa, en quién los entrenó. Eh, y eso para mí es preocupante. Es decir, que me digan que una resonancia para un dolor de espalda o mejor fisioterapia, dependiendo de quién entrenó el modelo, es la misma
el mismo conflicto y confluencia de intereses que ya hemos vivido con tecnologías y medicamentos. Es que ya lo vivimos. Pero bueno, pero nos va a pasar por encima, digo yo. Bueno, muchas gracias. Nelcy, tiene la mano levantada. Hola Nelcy, buenas noches. Hola, Bienvenida. buenas noches para todos. Doctor Denis, en primer lugar, agradecerte aceptar la invitación. Es un placer verte por aquí y que nos hayas enseñado, como dice muy bien Juan Manuel en su historia docente, desasnado un poquito de tantas cosas que no conocemos. Escuchándote y un poco por la preocupación que yo siempre he tenido sobre el uso de la inteligencia artificial en todos los procesos y decisiones médicas, eh, me llama la atención que coincidimos en algo y que tú mencionas es esto de todos estos procesos se trabajan sobre el paciente promedio. Al final de cuentas, estamos teniendo información de pacientes promedio que permiten finalmente decir vaya por acá o vaya por allá según la aplicación de los algoritmos y los modelos. También mencionas algo sobre todo este proceso de predicción en tu conferencia y me llamó mucho la atención especialmente el proceso de transparencia y el proceso de validación y el proceso de ver cómo podemos aplicar estos modelos o cómo nos sugieren que apliquemos después esto a las decisiones, a toma de decisiones en pacientes. ¿Cuál es tu concepto acerca de lo que encontrás o lo que encontraste en tu búsqueda de literatura para esta presentación sobre la transportabilidad de estos modelos? Quiere decir, hablaste de los contextos y por supuesto cuando estamos hablando de transportabilidad de modelos medimos y pensamos en contextos diferentes a aquellos donde se han desarrollado. De tu experiencia y de lo que conoces, ¿qué puedes tú decir sobre la transportabilidad en la toma de decisiones basadas en todos estos procesos que, como dices, nos están apabullando a la hora de decidir cómo se toman decisiones sobre el manejo de los pacientes? Bueno, la segunda pregunta, primero, la transportabilidad yo no la he visto evaluada. Es decir, Ajá. yo no he visto todavía que alguien me diga para la toma de decisiones clínicas o basado en la prevalencia de X enfermedad en este medio, eh, este, eh, esta, esta inteligencia artificial, este modelo, eh, ya tiene en cuenta las necesidades donde se va a aplicar. Mucho menos se le ha aplicado todo lo que acabas de decir de evaluación crítica de modelos predictivos. No los conozco y por eso es que nuevamente yo digo, aquí a los 69 años, yo digo, esto ya lo he vivido, todos tienen que mostrar evidencia, pero ¿quién me para bolas? ¿Quién le va a decir a Open Evidence, a Gemini, a todo que yo estoy pidiendo que se evalúe y se valide a fondo la predicción de estos modelos, como se hizo con el Euroqol o con lo que uno quiera? No está, no existe, no lo conozco. No creo que haya una reunión de líderes que diga de aquí en adelante todas las predicciones de esto que van a permear a la clínica, estos modelos tienen que pasar por A, B, C y D de adaptación cultural, bla, bla, bla. No lo conozco, no lo hay. Parece que no a muchas personas les importa. Y la academia no estamos reaccionando muy rápido para esto. Y lo del paciente promedio, pues tú lo conoces mucho mejor que yo. Juan Manuel Lozano es experto en esto. Sabemos que para toma de decisiones clínicas, nuestras guías de práctica clínica, nuestros metaanálisis, pues toman en cuenta más bien son los efectos promedios que se sacan de los experimentos clínicos y lo que le pasó a unos cuantos pacientes donde parece que hay un efecto diferente, se considera para generación de hipótesis y lo seguimos haciendo hoy en día
o en grandes cohortes que estratificamos cada vez más, bueno, cuál es el efecto del medicamento en los mayores de 70 que tienen ojo verde y que además tienen diabetes. Uno dice, bueno, esto parece mostrar esto. Sabemos que nosotros siempre nos hemos curado mucho en salud, hablando de efectos promedios derivados de los resultados que vemos, pero esto no es lo que la medicina de precisión parece que está necesitando hoy en día, y la promesa de valor de estos aparatos es que con, sí, lo mismo que siempre hemos utilizado, series de casos, reporte de casos, casos y controles, cohortes, experimentos y metaanálisis, le meten además toda la ómica del mundo, todos los datos de historias clínicas electrónicas, todas las cuestiones multimodales que queramos meter, y sacan una vaina más personalizada, más de precisión, eh, que parece que está influyendo en la manera como se hacen experimentos clínicos hoy en día y en los resultados en la aplicación de estas cosas a la práctica clínica. Eh, Va más allá de lo que hemos hecho siempre. Pero yo creo que la medicina basada en evidencia y los modelos estadísticos pronto van a llegar allá. Veo que hay algunos desarrollos en eso. No me preocupa tanto eso como la aplicación en la clínica eh, salvaje que se está teniendo hoy en día desde el año pasado. Gracias, Rodolfo. Gracias, doctor. Sobre eso último que usted estaba mencionando, me estaba acordando que en guías de práctica clínica siempre ha habido, se ha hecho un esfuerzo muy grande por tener en cuenta, en esa, como esa traducción de recomendaciones entre contextos, se ha hecho un esfuerzo muy grande para tener en cuenta el contexto, para hacer la traducción de la evidencia, de manera que cuando se está utilizando estos métodos, estas metodologías superformales de traducción de recomendaciones de práctica clínica, es muy raro que uno pueda coger una recomendación y aplicar a otro contexto, porque siempre hay una discusión muy grande sobre las preferencias de los pacientes y el contexto y los estudios de costo-efectividad y todo lo demás. Y sí suena raro, a propósito del déjà vu, pero sí suena raro que a pesar de que el mecanismo de implementación sería el mismo, trayendo nuevamente lo que mencionaba Nancy sobre la transportabilidad, en este caso esa discusión no es necesariamente la más sobresaliente, la discusión está más por el lado del rendimiento, de dónde salen los datos, inclusive sobre un poquito sobre lo poco que uno sabe qué es lo que está pasando al interior de los modelos, pero muy poco de qué tanto es representativo el contexto de los diferentes contextos en donde se está utilizando y de dónde vienen esos datos para poderlo aplicar a otros contextos. En ese aspecto veo un déjà vu como incompleto allí, en que esa misma discusión no se está dando allí. Sí, y yo lo he visto más que todo en evaluaciones económicas en salud, en las recomendaciones basados en principios de costo-efectividad, costo-utilidad, cómo, cómo están estos modelos de frontera, cómo incorporan, cómo los entrenan para tener en cuenta las preferencias y los valores a través del Euroqual, o las diferentes cuestiones de los diferentes contextos en diferentes países, o es que asumen que porque se basaron en la información que ya tienen, eso ya está, ¿cómo será? Curado, ya está apreciado críticamente, o para cada país aterrizan con juicios y valores y con utilidades de los diferentes pacientes por diferentes desenlaces. eh, la predicción que hacen es que es una caja negra, pero la caja negra no es tan marcada como nos hacen creer. Alguien tiene que ser responsable. El ser humano en el loop tienen que darlo con más claridad, eh, pero no está pasando. Y como siempre, la reacción de la academia, la reacción de la evidencia, la reacción de los pensadores está siendo más lenta de lo que esto ya llegó. Es que cuando a uno le dicen que Open Evidence lo está utilizando la mitad de los médicos en Estados Unidos para apoyar su toma de decisiones,
es preocupante. Sí, 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 claro, sin duda que va súper rápido y se queda uno, pues digamos que entiendo la preocupación de la demora de la academia para responder a eso. Yo, donde yo tengo la pregunta es qué tan fácil es acelerar la reflexión para ponerse al día con la velocidad con la que se están implementando estas cosas. Es que, Pues realmente no he hecho un análisis de qué será de prevalencia de todas las iniciativas de hoy en día que hayan sobre meterle algo de racionalidad y de apreciación crítica a la utilización de la inteligencia artificial para la toma de decisiones clínicas o para lo que tú preguntaste inicialmente, para ujú, la enseñanza de la medicina. ¿Quién lo está liderando? ¿Qué? FEPAFEM, la Academia de Medicina de Colombia, la Academia de Medicina de Estados Unidos. De pronto sí, y no lo he buscado ni lo conozco, pero en lo que he leído para esto y en los últimos 2 años desde que me, me interesé por el tema y lo que he leído, no es que haya una respuesta articulada a la problemática. No parece que no va a importar mucho por ahora, pero de que hay voces que están elevando la cautela, como ustedes vieron ahí, JAMA, Science, Cell, eh, New England Journal of Medical AI, pues sí están preocupadas porque probablemente en el fondo el paciente es el que poco se va a beneficiar de esto. sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo he visto una mano que se ha levantado un par de veces, pero no sé si de pronto se está teniendo algún problema Hola, sí, probablemente era yo, la profe, ¿cómo está? Oscar Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, doctor? Muy bien, gracias. Me quedé pensando en varias de las reflexiones que hacían. La primera que hacían era, ¿qué les enseñamos a nuestros estudiantes? ¿Sí? Y lo que yo me quedé pensando es que, considerando que ya las respuestas están tan rápido, lo importante no va a ser cuáles son las respuestas, sino cuáles son las preguntas. Y se ha visto que en inteligencia artificial lo más importante es el promo, la información que le estemos ofreciendo, y que dependiendo cómo ofrezcamos la información, la respuesta puede ser totalmente distinta. De hecho, se ha visto que en trabajos, por ejemplo, los ingenieros de sistemas, que son los primeros que están sufriendo esta avalancha de la inteligencia artificial, los que desarrollaban funciones muy repetitivas y muy básicas no mejoran, pero aquellos que eran como los líderes y los que están en la punta del desarrollo de las nuevas respuestas, sí pueden seguir mejorando en la medida que es como una inteligencia aumentada con respecto a la pregunta. También me quedé pensando con respecto a la pregunta y bueno, entonces, ¿cuál es el rol que tenemos la epidemiología clínica para evaluar esa inteligencia artificial? Y me preocupaba especialmente porque uno puede ser, desenmarañamos esa caja negra para que le podamos creer a lo que está haciendo, miramos los desenlaces clínicos de lo que está haciendo la inteligencia artificial, miramos cosas diferentes ya basadas directamente en el paciente. Y más me preocupaba a mí que cada vez que queremos evaluar algo, algún par de intentos que he hecho para ver cómo, por ejemplo, contesta la inteligencia artificial, y rápidamente se desactualizan porque salen modelos nuevos. Entonces, el reto que le queda a uno es cómo hago para evaluar una cosa que avanza más rápido de lo que yo la puedo evaluar. ¿Sí? Entonces, mi pregunta para usted, profe, es, ¿cuál es el papel de nosotros como epidemiólogos clínicos para mirar que esto no nos esté echando carreta, que esta caja negra funcione? ¿Y en qué deberíamos centrarnos para que no nos gane la velocidad del desarrollo a la velocidad con la cual estamos generando nueva inteligencia? Es decir, ¿qué le evaluamos a algo que cambia y que muta más rápido que lo podemos evaluar? No es cierto, yo creo que son preguntas sabias. Me gustó mucho lo que dijiste de que por lo menos enseñemos a hacer las preguntas bien hechas, pero que a uno le quedan unas ganas tremendas de poder validar esto o poder hacer un estudio, aún esto cambie todos los días, de si cierta decisión clínica práctica en un área aislada, los pacientes se benefician de tener esto apoyando en esa triada inteligencia artificial, paciente y médico o no. Es un estudio que va a tocar que se haga, va a llegar tarde, pero,
pero tengo el opinador dañado, ya tengo 69 años, no ando como en plan de meterme en muchos más bollos, eso se deja para gente joven como tú. ¿Cuál va a ser la respuesta de la ciencia y la razón y la medicina basada en la evidencia y la epidemiología clínica a esto? De pronto no es tan grave si estos modelos se basan en la mejor evidencia y si ese matrimonio entre inteligencia artificial y medicina basada en la evidencia es de verdad válido, como parece ser en Open Evidence. Open Evidence lo recomienda New England Journal of Medicine, pero pues le gustaría a uno que le digan en el fondo cómo está hecha, cómo es esa caja negra, eh, porque nosotros tendremos a ser más explicatorios, ¿no es cierto? Nos gusta que parte de nuestros modelos nos expliquen. Y no solo sea la predicción que sea bien hecha o mal hecha, sino que nos expliquen, porque es que en la explicación está la base de la ciencia, en las explicaciones robustas, pero más allá es solamente algo que no tendría como en este momento decir que puedo ayudar. Y especialmente cuando uno considera que si quiere evaluar, por ejemplo, un desenlace clínico, y estamos aceptando que la medicina de precisión puede generar que los desenlaces puedan ser diferentes según los valores y las preferencias, entonces no podemos aceptar que uno tiene razón y no, porque puede ser que la razón por la que la respuesta es diferente es porque realmente el paciente necesita un trabajo distinto o porque realmente no tuvo en cuenta la evidencia que tenía. Entonces, la verdad me parece un reto muy difícil. Obviamente, tratando de abordarlo, tengo la sensación incómoda de que vamos llegando tarde a cada respuesta que vamos dando, pero pues que hay que darle el Bueno, esfuerzo, hay que pero hacer el esfuerzo. David Deutsch, ¿qué será? Decía que eso es lo bueno de la ciencia, ¿no? Que cada nueva, ¿qué será? Cada nuevo descubrimiento soluciona un problema y abre tres nuevos. Pero qué bonito tener problemas para seguir progresando. Estoy seguro que algo se puede inventar que no sea casos marco donde sabemos las respuestas y mirar, porque eso ya se ha hecho, cómo se valida la inteligencia artificial con casos preespecificados. Tiene que ser algo donde nos inventemos de cómo la práctica clínica sí es mejor cuando se soporta y si es de verdad una práctica clínica aumentada por inteligencia artificial y no pues un burdo y claro reemplazo del médico donde va a quedar para prescribir lo que la inteligencia artificial dice. Bueno, creo que cuando una presentación deja más preguntas que respuestas, creo que se cumplió con la meta. Sí, señor, muchas gracias. Definitivamente, muchas preguntas eh, para nosotros No, acá en el no, departamento. y yo hice la mitad de las preguntas, ¿no? Entonces, pues debían saber que no tenía las respuestas, ¿no? Y Muchas entonces gracias. siéntete libre de compartir la presentación con quien la quiera. Listo. Muchísimas Ah, gracias, doctor Denis. De verdad, muchísimas gracias. Muy importante esta discusión. Antes de cerrar, agradecerles a todos por conectarse, por participar en la sesión. Un par de anuncios parroquiales antes de terminar. Nuestra próxima charla de fundadores va a ser con la doctora Nelcy Rodríguez el próximo 10 de agosto. También estaremos oportunamente enviándole la información para la conexión a la sesión. Y nuevamente también recordarles que el próximo 25 de agosto va a ser el día de la conmemoración pues, de los 40 años del departamento y los 30 años de la maestría en epidemiología clínica. Están cordialmente invitados a asistir a las sesiones. Vamos a tener todo un día de sesiones. Eh, eh, de profesores del departamento y ya podemos también anunciar lo que nos acompañará el doctor Miguel Hernán con su sesión sobre con dos sesiones sobre causalidad. Nuevamente,
Muchas gracias, doctor Denis, por acompañarnos en esta sesión. Gracias a todos por conectarse. Un montón de reflexiones para más adelante y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena noche para todos. Gracias, doctora Muchas, Mag, por la amabilidad. Gracias, feliz noche. Martínez, muchas gracias. Un Hasta luego. abrazo a todos. Abrazo a todos. Para todos, gracias. Feliz noche.